que, que presentó, déjenme darle como quiera aquí abajo, que yo estoy más cómoda como está. Morgagni era la primera persona, fue la primera persona que describió la patología. Resalta luego en 1944 el doctor Crawford, que fue el primer cirujano que hizo coartación de aorta en un adulto. En 1952 resalta Gross, que hace la primera cirugía en niños, y más tarde Mostar en neonatos. En 1982, Luke y colaboradores hicieron la primera angioplastía de coartación de aorta. Y luego en el 1991, Laughlin y colaboradores hacen la misma angioplastía, pero con colocación de stent. En la República Dominicana nos tocó a Joaquín Mendoza y a mí, la primera coartación. La aorta se desarrolla a partir de los arcos aórticos faringios y su sistema arterial. Cualquier desviación durante este proceso puede llevar a una coartación de aorta. Específicamente están implicados el cuarto y el sexto arco. Y hay tres teorías del mecanismo de producción. Una primera habla de coartación de aorta por membrana. Durante el desarrollo del arco aórtico hay una invasión patológica del tejido ductal en donde se conecta con la aorta descendente. Y puede, después del nacimiento y del cierre del ducto, se puede manifestar. Esa sería la yuxtaductal. Otra teoría, la segunda, habla de coartación de aorta más hipoplasia del istmo. Las alteraciones hemodinámicas en la vida fetal hacen que la aorta reciba un poco menos de flujo y entonces va a crear hipoplasia y coartación aorta de diferentes grados. La tercera es la genética. Alteraciones genéticas que llevan a una invasión, a una involución anormal. Y se sabe que hay varios síndromes que tienen coartación de aorta. Williams, entonces, según la edad del paciente, se clasifica en neonatal, infantil y del adulto, según el segmento coartado, yuxtaductal, ísmica y del arco transverso, según la presencia o no de lesiones asociadas en simple y compleja. Amento hizo más o menos una clasificación parecida en tipo 1, coartación simple de un segmento corto, la 2 tiene hipoplasia del istmo, la 3 tiene hipoplasia del istmo y del arco distal. Y una subtipo A con comunicación interventricular y una subtipo B que tiene otras lesiones que no sean la comunicación interventricular. Y hay anomalías en el 85% de lesiones asociadas o como parte de un síndrome establecido. Está la coartación de aorta aislada con o sin PCA. La coartación con aorta bicúspide del 50 al 80%, con C y B, con síndrome de Chon, que es todo lo izquierdo estrecho, sobre todo formando parte del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y las extracardíacas son circulación colaterales, aneurisma del polígono de Willy, que se dan un 18%, y poliquistosis renal. Y el cuadro clínico, denme un chancecito. El cuadro clínico puede mostrar síntomas al nacimiento o diagnosticarse simplemente en la edad adulta. Todos tienen en común pulsos disminuidos y retardados en extremidades inferiores, hipertensión arterial y soplo cardíaco. Sin embargo, hay que sí resaltar la coartación crítica ductus dependiente del recién nacido. Esa se va a comportar diferente, con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, acidosis y shock. La mayoría se van de alta sin el diagnóstico y llegan al hospital chocados. En la coartación en pacientes mayores se comporta con soplo, diferencia de pulsos e hipertensión arterial. Y en el adulto se comporta, el signo más frecuente es la hipertensión arterial. El diagnóstico prenatal sigue siendo un desafío
Muchos falsos positivos, el 30% de los recién nacidos permanecen sin diagnosticar tras el alta hospitalaria. Cuando se sospecha, debe citarse 6 semanas después y durante todo el año. Debe sospecharse en pacientes con síndrome genético, por ejemplo, Turner, Williams y Jacobsen. Entonces, en el feto, la membrana es muy difícil de visualizar, pero si notamos que el istmo con relación al diámetro ductal es menor de 0.74, que hay una relación arteria pulmonar aorta mayor de 1.6, que el ventrículo derecho sobre el ventrículo, en relación con el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo con relación al ventrículo derecho, es menor de 0.61 en el segundo trimestre. Hay definitivamente que cuando uno tiene esos datos, si no la encontró ahí, cuando nace, si no la encontró, hay que seguirlo 6 semanas después y todo el año. La radiografía es realmente inespecífica, depende de la edad del paciente y depende de la repercusión hemodinámica. Cuando el paciente es pequeño, la hipertrofia es derecha. Cuando es más grandecito, la hipertrofia es izquierda, el flujo sanguíneo pulmonar puede estar aumentado. Las colaterales múltiples, cuando el paciente es más grande dan una especie de saco abocado en las costillas, como esa radiografía que tenemos enfrente. Eso es el signo de Rosler. El signo del 3 es dilatación, preestenosis, precoartación, la coartación y dilatación postcoartación. El electrocardiograma pasa lo mismo, depende de la repercusión hemodinámica y de la edad. En los pacientes más grandecitos se puede ver aumento de la amplitud de las derivaciones precordiales en B5 y B6, inversión de la onda T en las derivaciones laterales, derivaciones del eje eléctrico hacia la izquierda. Este era un paciente pequeño, por eso tiene la derivación del eje izquierdo hacia la derecha. Y alteración de la conducción intraventricular como bloqueo incompleto de rama izquierda, que habla de severidad. Y llegamos realmente, el eco transtorácico es el estudio de primera línea para valorar la coartación aorta nativa y la tomografía para la intervención percutánea o quirúrgica. El seguimiento ya de las reparadas se puede hacer con tomografía y con resonancia magnética. Entonces, ¿qué buscamos en el eco? Identificar la localización y la severidad de la coartación, el lado y la bifurcación del arco, las anomalías intracardíacas concomitantes como PCA, CIB, CIA, aorta bicúspide y disfunción de ambos ventrículos. Entonces, nos permite medir y calcular cada segmento y la zona estrecha usando el Z-score, y las vistas que se usan son supraesternal e infraclavicular derecha. Entonces, ¿cómo medimos? La Escuela Americana de Ecocardiografía ha propuesto propuso hace tiempo la nomenclatura de segmentos del arco. Se mide en sístole, en bidimensional y de borde interno a borde interno. La aorta ascendente inicia en el anillo valvular aórtico y llega hasta el tronco brachiocefálico, el borde interno del tronco brachiocefálico. De allí, del tronco brachiocefálico a la carótida izquierda, está el arco proximal. Luego el arco distal de la carótida izquierda a la subclavia izquierda. Y de la subclavia izquierda al ductus está el istmo. Esta es la manera de medirlo. La coartación en niños mayores es típicamente discreta. Es rara la hipoplasia del arco. Como las ventanas acústicas no son siempre buenas, hay que reajustarlo. Esta es una forma de demostrar que hay que hacer. La tomografía es imprescindible cuando se habla de hipoplasia del istmo, porque nunca el eco nos muestra suficiente. Y la hipoplasia del arco, hay criterios establecidos por la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Si el diámetro del arco es menor que el 50% de la aorta descendente a nivel del diafragma, se debe sospechar.
Si el diámetro es menor que el peso del paciente más 1 milímetro en neonatos, si el Z-score es menor de -2, debe pensarse en hipoplasia del arco. Y se usan múltiples parámetros. El arco es quien determina el tipo de intervención que se va a hacer. El Doppler, el eco también nos sirve para ver el Doppler, para medir el Doppler. El Doppler de la coartación de aorta es un Doppler de amplitud lenta con persistencia del flujo en diástole. Y no definimos realmente, en algunas ocasiones, no definimos la severidad de la coartación por el gradiente. Cuando hay insuficiencia aórtica, cuando hay colaterales importantes, cuando hay persistencia del conducto arterioso, cuando hay insuficiencia cardíaca, ese ventrículo no se contrae y no es verdad el gradiente que nos da la estenosis severa proximal. Lo mismo pasa en el Doppler abdominal. Fíjense del lado izquierdo que tengo una imagen de un Doppler normal, de un paciente normal, y del lado derecho tengo el Doppler de un coartado. Es un Doppler retrasado, desaceleración prolongada y persistencia del flujo en diástole. Otra cosa que nos ayuda el eco es para medir la cavidad izquierda, ver la función del ventrículo, el septum y la pared posterior, sobre todo, ver el Doppler y sobre todo, muchos coartados cursan con hipertensión pulmonar y nos sirve para medir a nivel en 4 cámaras, nos sirve para medir la regurgitación tricuspidia, para hablar de hipertensión pulmonar. Las limitaciones del eco en adolescentes y adultos es clara. Fíjense, comparen lo que hay en la imagen del lado izquierdo con la tremenda imagen que hay del lado derecho por angioplastía, por angiotomografía. La clínica de la coartación del adulto, hay que buscar hipertensión arterial, índice tobillo-brazo aumentado, claudicación de los miembros inferiores, pulsos femorales disminuidos y retardados, soplo mesosistólico en borde parasternal izquierdo y todas las complicaciones que vienen con él, que son sangrados por el polígono de Willis, por malformaciones en el polígono de Willis. La reparación quirúrgica no voy a introducirme mucho porque eso no es el tema de nosotros. Entonces, desde la época de los 40 se ha hablado de diferentes técnicas, la anastomosis término-terminal, aortoplastía con flap de la arteria subclavia o parche de Dacron, injertos tubulares y cirugías complejas de la aorta. Entonces, a esos niños que son operados en la infancia hay que darle un estrecho seguimiento porque son los que después desarrollan múltiples complicaciones. Entonces se prefiere en la infancia la cirugía y en el abordaje endovascular en los más grandecitos y adultos. Y aquí llegamos a lo nuestro. Precateterismo, hay que valorar el eco y sobre todo la angiotomografía para hacer un análisis cuantitativo del arco aórtico previa la dilatación con o sin stent o la cirugía. El balón o stent no deben medir más que el arco aórtico proximal más 1 milímetro. Nunca exceder la medida de la aorta descendente a nivel del diafragma. No exceder el balón a la medida del área coartada por 3. Si el istmo tiene un valor de Z menor o igual que menos 2.6, predice recuartación temprana. Y aquí está, la angiotomografía sigue jugando un rol importante porque nos enseña la aorta entera, el arco proximal, el distal, el área coartada, la aorta en toda su extensión. Esto fue un trabajo que presentamos hace unos años en un congreso de cardiología de adultos y se resume de la siguiente manera. De un total de 55 pacientes,
De 55 procedimientos realizados, 29 fueron con colocación de stent oscilando entre las edades de 4 y 20 años. 26 fueron por angioplastías con balón, sin mortalidad, sin restenosis, una migración de 2 stent recubiertos en un paciente de 15 años, 2 niños realizados con stent no recubiertos por debajo de los 7 años, de 4 y 5 años, eran bastante fornidos y fuertes esos niños, 2 lactantes embalonados y uno con arco aórtico hipoplásico y otro con disfunción severa del ventrículo izquierdo. 2 casos casi interrumpidos con abordaje radial. 2 complicaciones en todo ese grupo de pacientes, 2 pequeñas dehiscencias de la íntima que no pasó de ahí. Hasta el 2019 realizamos entonces 81 pacientes. Aquí tengo uno de los primeros casos de la presentación. El caso 1, tratamos de abordar retrógradamente por vía femoral y no conseguimos ver la continuidad de la aorta. Entonces abordamos de manera radial e inyectamos, ascendimos con un pigtail, inyectamos entre la aorta ascendente y el arco aórtico. Una vez mostramos allí que sí había continuidad, entonces introdujimos una guía Rosen y pasamos el área coartada y la pescamos en la femoral. Una vez la pescamos en la femoral, entonces, para poner el stent con el balón premontado, teníamos que introducir un introductor largo de Mullins. Entonces, con eso nos sirvió para predilatar esa zona. Una vez allí, entonces, con el introductor Mullins fuimos inyectando poquito a poco, manualmente, y demostramos el área coartada para colocar el balón en pleno medio y el stent. Entonces, una vez hicimos eso, trajimos el Mullins un poquito para abajo y abrimos el balón, inflamos el balón y quedó perfectamente. Fíjense todas las colaterales que tiene ese paciente. Ese niño tenía 15 años y le pusimos un Vigraf recubierto. Este fue el mismo caso, pero tenía 14 años y le pusimos un CP stent, que esos son bastante buenos, dan mucha estabilidad. Llegamos a realizar 4 angioplastías en recién nacidos con coartación de aorta crítica. Traigo me interesó traerlo porque este niño se ve que el istmo es hipoplásico, pero tiene una pequeñita coartación allá, aquí abajo, en la parte inferior. Y simplemente con dilatarse ese pedacito, con embalonarla, bajó la hipertensión pulmonar que tenía ese niño. Luego en 6 meses lo llevaron a cirugía. Entonces, porque se hacen para hacer un poquito para ayudarlos un poquito, para mejorarlos y llevarlo a cirugía en mejores condiciones. Pero se sabe que el 31 al 80% vuelven a recortarse, o sea, tienen una recurrencia alta, forman aneurisma y pérdida del pulso. El arco interrumpido ni siquiera eso es eminentemente quirúrgico, se presenta en 19 en 1 millón y es una interrupción, una discontinuidad del lumen de la aorta en diferentes lugares del arco aórtico. Son el tipo A, el tipo B y el tipo C. Entonces, para no olvidar que no es una simple obstrucción focal del istmo y se considera más bien parte de un espectro de una aortopatía o una arteriopatía difusa relacionada con la fisiología restrictiva del ventrículo izquierdo. De eso le va a hablar mejor la doctora Adaveida. Por lo que debe seguirse toda la vida.
El arco es quien determina la estrategia quirúrgica a tomar. El seguimiento longitudinal del neonato con sospecha de coartación debe hacerse a las 6 semanas y durante todo un año. La coartación aórtica crítica, ductus dependiente, hay que tomarla en cuenta porque es la que causa esa serie de síntomas. Las medidas estandarizadas de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, llevarse de ellas para medir el arco. El gradiente Doppler no determina siempre la severidad de la coartación y el istmo menor de 2.6 es predictor de recoartación por angioplastía. Gracias.